Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más del podcast Política de Película, un espacio en el que a partir de la idea de que todos los actos de nuestras vidas tienen un fuerte componente político, pretendemos analizar el impacto que las diferentes formas de producción audiovisual pueden tener en la creación de imaginarios y formas políticas reales. ¡Acción! Soy Juan Camilo Sánchez y les invito hoy a que nos adentremos en el México que iniciaba su tránsito por la segunda mitad del siglo XX, a través de la película La Ley de Herodes, del director, guionista y productor mexicano Luis Estrada Rodríguez. La película tiene algo de ficción y algo de realidad también. Por ejemplo, se sitúa en el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, por lo que en general toda la película puede ser comprendida como una fuerte crítica a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, más conocido en México como el PRI, un partido surgido de la Revolución Mexicana de 1917 que a lo largo de la historia se ha movido por diferentes vertientes políticas, desde ser un partido de izquierda hasta identificarse más recientemente con un pensamiento neoliberal. Quisiera resaltar algunos elementos que encontramos en la película para luego presentarles a nuestras invitadas del día de hoy y poder hablar con ellas un poco más en extenso sobre la película. En primer lugar, llama mucho la atención la recurrencia a la violencia como mecanismo de ejercicio de la política. Las decapitaciones y otras formas de violencia que pudieran parecer algo exageradas recogen en esencia eso, el uso de la violencia como argumento político. En segundo lugar, la verticalidad como forma de ejercicio político, autoridades centrales, fuertes, designando autoridades locales a pesar del malestar de las comunidades de un pueblo como San Pedro, donde tiene escenario la película. Luego está también la evidencia de la concentración de poder en un partido como modelo de una dictadura perfecta. Y por último, la corrupción como forma de gobierno, reflejada muy bien en una frase que me llamó mucho la atención: el que no tranza no avanza, que es como el lema de los funcionarios públicos de la película. Con esta combinación de violencia, verticalidad, concentración de poder y corrupción, se pregunta uno qué podría salir mal en un pueblo, ¿no? Una recomendación adicional antes de pasar con nuestras invitadas. Esta película se complementa muy bien con otras del mismo director y en las que su protagonista además es siempre el famoso actor mexicano Damián Alcázar. Todas están asociadas a temas que vinculan el régimen político mexicano y en las que el director, con gran habilidad satírica, plantea críticas a las formas de gobierno. Así que les invitamos a buscar estas otras películas para seguir profundizando este tipo de análisis. Se llaman Un Mundo Maravilloso, del año 2006, El Infierno, del año 2010 y por último, La Dictadura Perfecta, del año 2014. Hablar sobre la película, hoy hemos invitado a 4 expertas en gobernanza y gestión de redes locales para que nos ayuden a desentrañar la relación entre la película y las formas políticas. Por un lado, hemos invitado a Rosemary de León Monsalve para que desde su perspectiva experta nos ayude a comprender mejor cuál es la idea que en la película hay del territorio y cómo se relaciona con la construcción de gobernanza. Hola, Rob, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Camilo, gracias por la invitación. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes. Es muy grato hacer parte de tu programa el día de hoy. En segundo lugar, tenemos desde Valledupar a Adriana García Arevalo, quien tomará la posta de Rock para enlazar la película precisamente con la gobernanza, este concepto muy de moda y a veces difícil de concretar. Adriana nos ayudará, a partir de la película, a entender mejor qué es la gobernanza y cómo se refleja esta en la obra de Estrada Rodríguez. Un saludo muy especial para ti, Juan Camilo, y para toda la vasta audiencia de este programa. Ahora desde Tierras Boyacenses hemos invitado a Nicole Martínez, experta en construcción de redes para la gobernanza y quien nos dará su lectura de la película desde ese punto de vista. Cuáles son las redes que evidencia la Ley de Herodes y sobre todo nos ayudará a entender si la gobernanza, las redes y en general estos conceptos modernos de gobierno están necesariamente vinculados a un buen gobierno. Hola, buen día Juan Camilo, muchas gracias por tu invitación y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Adicionalmente, de todo el ejercicio que les proponemos hoy, otra experta recogerá las principales ideas en una suerte de conclusiones, que a su vez alimentarán nuestro próximo capítulo sobre la película Un Mundo Maravilloso del mismo director.
Para ello y para cerrar con broche de oro hemos invitado a Gina Díaz, experta y magíster en Gobierno, Territorio y Gestión Pública de la Universidad Javeriana, con énfasis en gobernanza y gestión de redes, quien nos ayudará a comprender mejor el mensaje político que nos quería dar el director. Un especial saludo a todos y todas nuestras oyentes. Muchísimas gracias a ti, Juan Camilo, por la invitación. No hallaba la hora de estar en este podcast Política de Película, y a mis compañeras de la mesa de trabajo el día de hoy, con quienes analizaremos este film, donde logramos ver con acercamientos a la realidad colombiana, que a veces la realidad supera la ficción. Esperamos que todas y todas lo disfruten. Roct, cuéntanos qué debemos entender por territorio, cuál es la noción de territorio que surge en la película y qué conclusiones preliminares podríamos tener sobre esta relación. Cuando hablamos de territorio confluyen varios elementos. Primero, es un espacio social. Cuando hablamos de un espacio social hacemos referencia a la herencia, a la memoria, a la delimitación física a través de las narrativas territoriales construida desde la historia, desde la identidad, con el ánimo de un gobierno, de un control, de un empoderamiento. Podemos también hablar de territorio como un proceso histórico y social en relación con el entorno ambiental, geográfico y ancestral. En este sentido, el territorio permite una apropiación que se hace a través de expresiones culturales y étnicas, lo cual indica que va más allá de una relación con el espacio geográfico. Se entretejen relaciones diferentes dinámicas que permiten una relación diferente entre la cultura y el espacio. Para el caso específico de la película La Ley de Herodes, estamos hablando de un pueblo llamado San Juan de los Águaros, donde sus habitantes demuestran un gran arraigo cultural. La mayoría de ellos no hablan español, sino lenguas indígenas. Su principal actividad económica era la agricultura y el cuidado de animales. Se encontraban sumidos en gran abandono por parte de sus gobernantes, lo cual se vislumbraba en la falta de inversión en proyectos de desarrollo local, pese a que requerían obras prioritarias que atendieran las necesidades básicas insatisfechas y que mejoraran la calidad de vida de los habitantes de San Pedro de los Águaros, tales como mejorar las viviendas, instalar el acueducto, suministrarles agua potable y luz eléctrica, mejorar los centros educativos para que los niños en edad escolar lograran estudiar, arreglar las vías y otras obras que requerían con urgencia. Pero aún así, era una comunidad bastante empoderada, pues como vemos en la película, en el año 1949, los habitantes de San Pedro de los Águaros se unieron por una lucha común donde pedían justicia social, y es así como en medio de protesta social, en la cual se reunieron todos sus habitantes, decapitaron de un machetazo al presidente municipal cuando trataba de huir con el dinero de los presupuestos del pueblo. Los habitantes del pueblo se rebelaron por los abusos, la falta de gestión para llegar a la modernidad, la corrupción e ingobernabilidad del alcalde. Referente al gobierno, no tenían la posibilidad de elegir a sus mandatarios. Los mismos eran impuestos y generalmente eran miembros del mismo partido, quienes debían seguir directrices del gobernador y así mantener y perpetuar el control territorial. Como se menciona en la película, para mantener el orden en el territorio, el gobernador encomendó a su mano derecha, el ambicioso y corrupto secretario de gobierno López, nombrar al sucesor del alcalde linchado para evitar que el escándalo causara más daño. El licenciado López decidió nombrar como alcalde interino de San Pedro de los Águaros a Juan Vargas, quien era miembro del partido y el encargado de un basurero. Juan Vargas no tenía estudio y era un sujeto pasivo y por ende vulnerable al interés del gobernador, quien quería seguir conservando el poder y continuar con la corrupción que venía ejerciendo durante varios años. Por otra parte, el territorio es una expresión que se construye y se teje día a día. En este sentido, su noción implica sectores sociales, sujetos, reivindicaciones, propuestas de nación, ampliar sus fronteras a la creatividad social en la cual se reconstruye el sujeto en sociedad. De igual forma, el territorio tiene límites establecidos donde priman las relaciones que se generan en el tejido social, la pertenencia con el manejo de los recursos, la existencia de instituciones formales, informales,
las formas propias de organización para la producción, dinámicas de mercado. El territorio reúne unas características especiales. Es un espacio con identidad socialmente construido, tiene unas dinámicas territoriales, procesos de cambio en las estructuras económicas y en las instituciones de los territorios, intervienen sujetos, actores, intereses, expresiones culturales, la institucionalidad y nuevas formas de relación. En la película podemos analizar ese tipo de relaciones con la llegada de Juan Vargas, el nuevo alcalde, quien intentó hacer su trabajo de forma honrada, de la mejor manera, traer el progreso y la justicia social. No obstante, pronto se enfrentó a varios obstáculos, tales como la cultura, la falta de credibilidad en la institucionalidad, la falta de apoyo económico del gobierno, del Estado, la inexistencia de fondos públicos, la corrupción de los anteriores alcaldes, y con solo 2 herramientas que le suministró el secretario López para que pudiera enfrentar y poder gobernar. Las herramientas que le suministraron fue una copia de la Constitución de México y un revólver, la ley y el orden, para que aplicara la ley en el territorio. Por eso una de las expresiones era o te chingas o te jodes. Para ejecutar los procesos de cambio en las estructuras económicas y en las instituciones de San Pedro de los Águaras, donde intervienen sujetos, actores, intereses, expresiones culturales, la institucionalidad y nuevas formas de relación, Juan Vargas entendió que debía arreglárselas solos, no solo para poder atender la falta de presupuesto, sino la oposición al gobierno, que en este caso estaba representada por el médico local y por doña Lupe. Doña Lupe era la dueña del burdel. Con ayuda de la Constitución, Juan Vargas crea varios impuestos, inicialmente con la idea de llevar la modernidad a San Pedro de los Águaros, pero cuando Vargas se convirtió en el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial de la aldea, todo en una sola persona se volvió corrupto. Primero aceptó los sobornos de doña Lupe, que incluía hacerle visitas gratuitas a las chicas del burdel. Luego pasó a extorsionar al dueño de la tienda local y a todos los aldeanos, incluso por las infracciones más pequeñas. Al ser interrogado, Juan declaró que estaba financiando un nuevo proyecto para la aldea, el cual era llevar la electricidad. Este proyecto lo estaba realizando con ayuda de un ingeniero estadounidense. Obviamente que era una farsa, ya que solo levantó un poste de la luz. Aún así, los aldeanos no se dieron cuenta de esto, excepto uno de los opositores, que fue el médico. En aras de mantener el poder y seguir perpetuando los actos de corrupción que había legalizado con la creación de impuestos, el cambio de la normatividad existente, el alcalde quita del medio a las personas que entorpecen sus planes, tal y como sucede en muchos gobiernos actuales donde asesinan líderes sociales que protestan contra las injusticias del gobierno. Es ahí cuando Juan Vargas se enfrenta al guardaespaldas de doña Lupe, después de que ella se resistiera al autoritarismo, y manda matar al guardaespaldas y a doña Lupe. Después de cometer el crimen, incriminó a Filemón, el borracho local, a quien posteriormente mata en medio de la vía. Y para quitarse al médico de encima, le levantó falsas acusaciones contra él, asignándole el papel de actor intelectual en el asesinato de doña Lupe. Sin embargo, también se reveló que el médico había cometido abusos contra una adolescente que era la sirvienta de su casa. Y Juan, en este uso, empezó a chantajearlo luego de que le hiciera firmar una declaración a la mujer. La exigencia de Juan al médico fue que abandonara el pueblo o de lo contrario se enfrentaría a la cárcel. Estos desarraigos territoriales también los vemos enfrentados cuando muchas personas tienen que desplazarse de sus territorios y dejar todo lo que tenían construidos. Habiéndose librado de sus enemigos, Juan Vargas se obsesionó con el poder hasta el punto de que todo el pueblo lo despreciaba porque reescribió varias leyes a su capricho por el cobro indiscriminado de impuestos, absurdos por todo, por su abuso de poder, toda vez que también encarcelaba a los que se negaban a pagar los impuestos y les confiscaba sus posesiones y animales.
En este orden de ideas, podemos afirmar que el territorio es un sistema donde el todo es más que la suma de las partes, es decir, que todo confluye para formar ese gran territorio. También podemos identificar el territorio y lo debemos identificar con el desarrollo local del mismo, desarrollo que, como podemos ver en la película, no llegó a San Pedro de los Aguas, donde jamás llegó la modernidad. Muchas gracias, Rock, por tus consideraciones amplias sobre la cuestión territorial. Ahora voy con Adriana y te preguntaría, Adriana, ¿cómo se refleja la gobernanza en la situación que describe la película? La designación de Juan Vargas como presidente municipal o alcalde requería una buena intervención de él como Estado en el pueblo. Requería una mejor relación con todos los actores del municipio para garantizar la eficiencia, calidad y llegar a lo que el partido proponía en su lema, modernidad y justicia social. En San Pedro debían trabajar todos los actores por los diversos intereses y establecer una red de gobernanza, pero en lugar de ello se evidencia la complejidad que pueden tener estas redes de gobernanza, una complejidad, a mi modo de ver, estratégica, y es evidente porque cada uno de estos actores tenía sus propias percepciones y soluciones a los problemas del pueblo. Podemos dar aspectos importantes de estos actores así de la siguiente manera. El partido PRI, en cabeza del gobernador y el secretario, tenían la estrategia de nombrar presidente municipal interino a alguien que pudieran manipular, que mantuviera todo en orden para garantizar su interés, que era mantener el poder en las nuevas elecciones. En cuanto al doctor Morales, quien había sido candidato en repetidas ocasiones para alcalde, este era pues su interés principal, y su estrategia fue desacreditar y hacer difícil la gobernabilidad del presidente municipal electo. El sacerdote, su interés fue económico y su estrategia fue el uso de la religión para tener estos recursos. Doña Lupe, su interés, seguir operando su negocio y su estrategia, el soborno al alcalde con dinero y favores sexuales de sus trabajadoras. Los indígenas, su interés era la solución de los conflictos internos y su estrategia, comunicar sus quejas y exigir la solución, pero se le suma la complejidad del lenguaje, pues no hablaban el idioma español e incluso llegaron a utilizar la justicia por mano propia. Juan Vargas, su interés era gobernar, tener poder, pero su estrategia tuvo dos momentos. En la primera parte fue honesta, pues quería hacer la escuela, el drenaje, pavimentar, pero en su segundo momento su estrategia cambió a corrupta y homicida. Por eso, con esa muestra de los actores, la complejidad de esta gobernanza no está relacionada por el número en sí de actores, pues el pueblo no tenía más de 100 habitantes y he nombrado los principales grupos o actores principales, sino por la compleja estrategia de intereses de cada uno. A pesar de que en el desarrollo de la historia se destaca el control jerárquico del partido y del Estado en sí, en la realidad territorial no se aplicaba dicho control, sino que las relaciones eran complejas y era mediada por la corrupción que ya estaba institucionalizada por los habitantes del pueblo. Muchas gracias, Adriana. Me asalta una última pregunta para ti. ¿Cómo debemos entender la relación entre la gobernanza y la gobernabilidad? ¿Te parece que la película nos puede dar pistas para entender mejor esta diferencia conceptual que suele ser confusa? La respuesta del gobierno a través de una buena gobernanza proporciona buena parte de su legitimidad, lo que ayuda a realizar sus funciones y responder a las necesidades de la gente y sea más fácil. En este caso, Juan Vargas ejerció su autoridad a punta de amenazas y a cobro de impuestos e incluso trató de formar consenso con una reunión con diversos actores donde también estaba su opositor el médico Morales, para socializar sus acciones a futuro en pro de la modernidad, tratando de aumentar la gobernabilidad en el municipio. La inconformidad de la gente, la corrupción, el totalitarismo, habían hecho del pueblo un lugar con poca gobernabilidad. Habían pasado ya 3 alcaldes en 5 años,
lo que evidenció un descontento de la gente y la poca confianza en las instituciones en cabeza del alcalde. Muchas gracias, Adriana. Qué interesantes reflexiones. Quisiera ir ahora con Nicole para preguntarte por cómo la película evidencia la creación y el funcionamiento de redes en los sistemas de gobierno. Ahora bien, en nuestro podcast Política de Película también nos adentraremos en el análisis de redes, donde es preciso indicar la estrecha relación que hay entre la gestión de redes y los procesos de gobernanza. Pues trayendo a colación a Rhodes, el concepto de gobernanza de redes es frecuentemente utilizado para ilustrar la interdependencia y las diversas relaciones que existen entre organizaciones públicas, privadas y civiles. Y en este sentido, hablar de redes políticas refiere a los procesos de interacción entre diferentes miembros y o instituciones que participan en el diseño e implementación de políticas públicas a través de acuerdos, decisiones y asignaciones de recursos. Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo que todo análisis de redes responde a una pregunta, evidenciamos el comportamiento social de los habitantes de San Pedro de los Aguaros, para quienes su historia les ha negado lograr el anhelado desarrollo local, el cual en las palabras de las películas, la ley de Herodes significa modernidad y justicia social, todo ello a causa de la corrupción y la ausencia de reglas en el lugar. En este sentido, a lo largo del filme, es posible observar la interacción presente en los miembros y designaciones hechas por el Partido Revolucionario Institucional, dejando ver las redes que se consolidaron entre el gobernador que busca ser candidato a la presidencia, el secretario de gobierno López, quien pretende ser el sucesor de su jefe en la gobernatura de la entidad, y la designación de Juan Vargas como presidente municipal. Asimismo, de cada uno de los actores del territorio, desde sus posiciones y acciones, es posible evidenciar su comportamiento en la red. Ejemplo de ello, Doña Lupe, en su negocio y sus fraudulentas formas de operación con el alcalde de turno, el sacerdote con sus feligreses y sus intereses económicos detrás, Don Matías con su negocio, el doctor Morales, quien ha sido candidato para la presidencia municipal en varias oportunidades. Por último, es preciso resaltar la fuerte cohesión presente en la red que explica el comportamiento social de los habitantes de San Pedro de los Agüeros, pues el presidente municipal, al ser un actor crucial en el territorio, en varias ocasiones ha sido aparatosamente dado de baja y aún así la red no desaparece. Asimismo, la centralidad en tanto al rol del administrador municipal permite considerar que a pesar de ser removido de la red, esta no se ha fragmentado. Muchas gracias, Nicole. Sin duda la lección de la película, los temas y las invitadas expertas han resultado muy útiles para la apropiación de muchos conceptos importantes. Gina, ¿te gustaría cerrar el episodio de hoy con algunas conclusiones y reflexiones a propósito de la película, de los conceptos y, por qué no, de la realidad de muchos de los gobiernos latinoamericanos? La finalidad de este podcast, Política de Película, tiene que ver con analizar estas películas y su aplicabilidad en la realidad actual. Entonces es interesante saber que La Ley de Herodes, que es una comedia satírica, se estrenó en el año 1999 y habla, como ya lo mencionaron mis compañeras, sobre la corrupción política en México durante los mandatos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Sin embargo, esta fue ambientada en 1949, cuando gobernaba el presidente Miguel Alemán Valdés. Pero como fue filmada y estrenada mucho después en que gobernó el PRI, antes de su primera derrota en elecciones nacionales, pues la trama aludió más a una crítica hacia los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Esta hace parte de una tetralogía no oficial que dirige pues Luis Estrada, con una intención crítica hacia el gobierno mexicano, y hay varias películas que lo siguen, como Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta, que seguramente pueden hacer parte de unos próximos episodios del podcast. Ahora bien, volviendo entonces al punto de análisis con el momento actual, claramente no es una película de ficción, sino que está basada en prácticas que han permeado lamentablemente y que se han mantenido en nuestros países de América Latina, completamente aplicable en la reflexión al caso colombiano. Y ya desde una mirada académica, pues queremos generar una conclusión que nos permita analizar el actual momento
de la transición de este primer gobierno progresista en la historia de Colombia, donde se encuentra precisamente con una deuda histórica para el país, y ha sido esa imposibilidad en muchos lugares generar ese desarrollo local y lograr una descentralización. Para ello, cada uno de los elementos que se han analizado en esta emisión como gobierno, gobernanza y territorio, pues no pueden verse el uno sin el otro. La gobernanza es un concepto post-crisis que identificaba lo que se puede ver en la película, lo que en palabras de Aguilar Villanueva, el gobierno no basta para dirigir, y en oportunidades, en este caso, fue un factor de desgobierno en dimensiones importantes para esta comunidad, de su vida social y de todo ese tejido del territorio. Y en Colombia pues eso también ha seguido sucediendo, porque no se comprende la visión de los territorios, sino que va muy desde la línea de lo que se puede entender y comprender desde la centralización, ¿no? Para cerrar el análisis y su aplicabilidad, entonces, quiero partir del tema del eslogan que manejaron durante toda la película, y era traer el progreso y la justicia social. El progreso y la justicia social puede estar muy desarrollado, muy relacionado precisamente con el desarrollo local, que este no puede darse sin la conjugación de los elementos mencionados. Por ello, Galiquio relaciona territorio, la gobernanza y el gobierno como la estrategia básica para promover ese desarrollo, comprendiendo que aún debe trascender la descentralización y la participación, que en el caso de la película no se vio y no se dio, y que sigue sucediendo en muchos casos, y tenemos muchos ejemplos colombianos donde esa participación incidente no se da. Y esa descentralización y participación debe sortear problemas que requieren un análisis de lógicas diferentes y unas capacidades diversas en los actores también, desde la articulación y el flujo externo y desde lo existente. La gobernanza, según Galiquio, aporta a sopesar lo que denomina nudos críticos de esa descentralización, a partir de la articulación entre los niveles y los actores, que son, como lo veíamos en la película, partidos políticos, el sector público, privado, actores sociales, agencias, y aquí, como en este caso, que no se dio con el principal actor también, que es la comunidad, para evadir ese centralismo, ¿no? En conclusión, solo es posible concretar políticas en los diferentes sectores del territorio en lógica de gobernanza y evadiendo pues ese centralismo, y como señala Bruce y Goma, el desafío que tenemos actual no es mandar, sino relacionarse. Concluyo y cierro mencionando que considero que se tiene el reto de poder movilizar las acciones de lo que pueda ser gobernar en gobernanza, y es promover ese desarrollo local que no puede darse sin el desarrollo económico, pero que este a su vez parta de los talentos, vocaciones, la multiculturalidad y diversidad de un territorio, que realmente aumente ingresos, que mejore la calidad de vida, no en un sentido individual sino colectivo, promoviendo capacidades de relacionamiento, entendiendo que esto es un proceso que necesita tiempo y continuidad, así como para cambiar y transformar esas lógicas como se han venido haciendo hasta el momento. Y eso se hace desde la base, y en este caso comprendiendo y a partir de enfoques diferenciales, como el que faltó claramente en la película, que era un enfoque diferencial étnico. Hay que comprender las comunidades de un territorio. No se debe ver como simples receptores, y la visión de un progreso y de justicia social, así como para el caso actual colombiano como de buen vivir o vivir sabroso, debe construirse desde las comunidades y no de otra manera. Si no, seguiremos viendo esta tragicomedia como parte de la vida política y diaria de nuestros países, es decir, por ello el podcast Política de Película. Gracias por esas conclusiones, Gina. Bueno, y para cerrar, como siempre, una recomendación literaria. Primero, una más antigua, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, que fue publicada hace ya 22 años. Retrata también muy bien las dinámicas del poder en Latinoamérica, y que se complementa también con Tiempos Recios, una novela del mismo autor, mucho más reciente, esta es del 2019.
También retrata muy bien el poder en Latinoamérica y nos demuestra además que cuando Vargas Llosa escribe literatura sin duda lo hace mucho mejor que cuando hace las veces de opinador político. Este podcast no hubiera sido posible sin el patrocinio de la profesora Andrea García, a quien saludamos hoy. Les deseamos una feliz semana, nos oímos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias a todas las invitadas, que estén bien.